Estamos con el profesor Robert Klitgar y estamos hablando sobre el tema de la corrupción, aprovechando la vasta experiencia que tiene a nivel internacional. Doctor, el tema de la corrupción, además, se piensa que es muy difícil de resolver, es muy complicado de hacer y que es muy costoso, pero usted tiene varios ejemplos donde se han renovado policías, se han mejorado gobiernos totales sin necesidad de hacer ni grandes presupuestos ni grandes acciones, con voluntad nada más, ¿no? De los liderazgos. Voluntad nada más. No es tan fácil, pero sí es verdad que hay muchos ejemplos que nos da coraje, ¿no? Que no es que tenemos 3 o 4 santos que vienen aquí y salvan a todos nosotros, sino nosotros mismos podemos hacer cosas. Sin embargo, la voluntad política es importante. Un alcalde, un gobernador, un presidente que realmente aprecie el problema de esto. Y un desafío para nosotros, los ciudadanos de un país, es hacer que la anticorrupción sea buena política, ¿verdad? No solamente las declaraciones, sino que los actos de anticorrupción ganan votos, que ganan inversión. Y eso requiere que hay mucho más transparencia en lo que está pasando, porque la gente realmente no quiere, y los mismos negociantes que pagan coimas ahora, tienen que pagar, no quieren pagar. Ojalá que fuera otro equilibrio sin pagar. Yo tengo que pagar un policía que me para. Ojalá que no, ¿verdad? Pero lo pago. Pero entonces buscamos cómo entrar de un equilibrio a otro equilibrio y ver que esta política gana votos. Profesor, pero además el tema de la corrupción tiene como que ciertas figuras, ¿no? Usted decía que un tema importante es la credibilidad en un programa anticorrupción y que siempre es importante empezar con un pez gordo. Es cierto. Antiguamente en México había un partido comunista que tenía señales en el campo que dice contra la corrupción somos la oposición. Antes de que... Sí. Tú eres jovencito. Pero entonces lo que queremos hacer es que la anticorrupción no sea la antioposición. ¿Es cierto? Que la gente piensa, siempre está diciendo que el otro es corrupto y no su propia gente. Entonces tenemos que buscar ejemplares del sector privado, sector justicia, sector aduanero, sector empresarial, sector del gobierno federal, etc. Pero no peces pequeños, un tipo inspector, un policía cualquiera, sino alguien fuerte y grande. Entonces la gente cree que, eso es algo real, porque si no, ha escuchado todas las palabras muchas veces, ¿no? En mi país, tanto como en tu país, ¿verdad? Hemos escuchado toda la retórica y no creemos la palabra, queremos el acto, pero no acto de venganza. Entonces, después de sacar algunos peces gordos, entonces ponerle el enfoque al futuro, de prevención. Si tenemos 6 años de buscar castigar brujas, ¿verdad? De ahí, siempre estamos mirando atrás, unos para demostrar que somos serios, pero entonces la prevención y alivio del sector público para que realmente haga lo que tiene que hacer para ayudarnos. Y estos sistemas que usted platica, profesor, de que se publican riesgos, mapas, donde se hacen ranqueos, eso es muy poderoso para inhibir la corrupción, que sería lo ideal, que no hubiera el acto de corrupción, más que el castigo. Hay un tipo de dato que es un tipo de queja, eso es la encuesta. ¿Cómo fue su servicio? Bueno, malo, ¿cómo está? ¿Verdad? Es como una encuesta. Otro tipo es un análisis de sistemas. Los sistemas corruptos, por ejemplo, de contratación. Sí. ¿Cómo funciona el sistema paralelo a lo oficial? Y esto, en mi experiencia, en la experiencia del mundo, sorprendentemente, con entrevistas 1 a 1 a personas que estén involucrados, aislados, confidenciales, con 15 entrevistas tienes un retrato de cómo funciona el sistema. Y desde luego, desde este punto, puedes ir con la gente del sector privado y el sector del gobierno, decir, mira, aquí está el sistema paralelo. ¿Cómo ven ustedes que podemos luchar contra eso, mejorarlo? Y a propósito, vamos a hacer el sondeo otra vez en un año.
Entonces todo el mundo se ve que queremos mover de un equilibrio a otro equilibrio con la ayuda de un análisis de sistemas hecho por quién, por nosotros, los empresarios, los funcionarios y los ciudadanos. Ahora, también usted comenta que cuando empiezan los programas de combate a la corrupción, se dispara la percepción. Pareciera que hay más corrupción que anterior, pero es porque hay más información de estos actos, ¿no? Muchas veces cuando hay un cambio de gobierno, especialmente de un gobierno opresivo a un gobierno democrático, una prensa controlada o comprada, o una prensa más libre, se escucha más del crimen y de la corrupción y el mundo puede pensar que hay más corrupción. Esto a propósito ha tenido problemas algunos presidentes que han luchado fuerte en la corrupción, que después de 2 años, tanta campaña de la corrupción, la gente empieza a confundirse. Es usted que es corrupto, ¿verdad? Entonces tenemos que operar rápidamente un nuevo gobierno, tiene que operar en los primeros 6 meses, hacer cosas, porque después de 2 años ya es tu problema. Exacto. ¿Y usted recomienda que no reformemos todo el sistema, sino que agarremos 2 o 3 cosas y las hagamos bien para tener resultados, ¿no? Tenemos un proceso de diagnosticar dónde está la corrupción, quiénes están afectados, cuál es el costo social, quiénes son los que benefician de la corrupción y cuáles son los riesgos de atacar a ellos. Y a propósito, en muchos países los militares son número 1. No es aconsejable un nuevo gobierno atacar a los militares primero, en mi opinión. Entonces quizás número 6 o número 8 o número 10 piensas donde hay costos y percepción popular, pero no muchos riesgos. ¿Por qué no empezamos ahí? Para desarrollar momento, ¿no? Para que entonces vayamos en la lista de cosas más difíciles a lo largo del tiempo. Entiendo entonces que se tendrían que hacer 3 cosas. Primero, escoger 2 o 3 peces gordos para ganar credibilidad, 2 o 3 acciones que sean efectivas en pocos meses, y después desarrollar un sistema que inhiba la corrupción. Exacto. Con esos 3 elementos podríamos tener éxito. Exacto. Y lo puede lograr un gobierno, ¿no? Exacto. Yo voto para ti. Por otro lado, el tema es que la corrupción afecta de manera desigual. Aquí en México los estudios hablan que los que más sufren con la corrupción es la gente pobre. Sí. Es una verdad en todo el mundo que lo que sea una crisis económica, sea una devaluación de dinero, sea la corrupción, los ricos saben, saben cómo mover su plata, cómo escapar del problema, cómo pagar a un juez, cómo hacer la cosa para evitar el problema. Los pobres no. Y los pobres, claro, como son pobres, tienen mucho más inseguridad en su vida de salud, de trabajo, de sanidad, de todo, ¿no? Entonces la corrupción en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a la infraestructura económica, ellos son los afectados más bien. Ahora, hay sectores que tienen mayores riesgos de corrupción. Usted está hablando del sector salud, del sector educación, por el tamaño que tienen los mismos y por la cantidad de gente que reciben, ¿no? La fórmula que mencioné antes es un guía. Monopolio más discrecionalidad, menos transparencia. Algunos sistemas de salud tienen mucha competencia, mucha apertura, ¿no? Entonces no tienen mucho riesgo. Otros tienen un monopolio de importación de farmacéuticos. Exacto. Wow. Un monopolio de las clínicas, desde el centro hasta el campo. Un monopolio de los doctores, que todo el staff que están ahí nombrados, todo esto es nombrado. Está hablando del caso mexicano. Entonces, este tipo de sistema tiene un problema de corrupción fuerte, porque hay monopolio, más discrecionalidad, menos rendición de cuentas. ¿Qué peso tiene la corrupción en las economías? ¿Cuánto cuesta a un país la corrupción? Bueno, hay un refrán, creo que es mexicano, que malgastan $1 millón para robar 1,000. ¿No conoce? Sí. Si no, sí, seguramente fue inventado acá. Yo creo que hace 40 o 50 años alguien dijo eso, que es verdad. Y es verdad que mucha gente piensa que el costo de la corrupción es la cantidad de la mordida. Pero si lo ves un momento, dices, no, esto puede ser poca cosa si estamos dejando la enfermedad que llegue, o un edificio que caiga, o una economía que se distorsione.
Eso es malgastar 1 millón para robar 1000. Exacto. Entonces el costo de la corrupción puede ser mucho más alto que la cantidad del pago que hace una persona ilícita. Y hasta el Banco Mundial ha hecho este error. Dice, el pago típico es 15% o 20% del contrato público, entonces el costo es X. No. Está distorsionando toda la política para que el funcionario público, en vez de pensar cómo voy a cortar costos, cómo voy a hacer mejor la cosa, está pensando cómo voy a cobrar. Y el sector privado en China ahora está pasando, un jefe de una compañía está pasando 20 a 30% de su tiempo en cultivar relaciones con altos funcionarios del gobierno. En vez de innovar, cortar costos, abrir mercados, está metido en cómo está usted, ¿no? Ahora, 5% está bien, 30% no está bien. Es demasiado. Es la distorsión de la economía. Exacto. Muy bien, estamos hablando con el profesor Robert Klitgar, un especialista a nivel internacional sobre el tema de corrupción, un tema que nos trae muy preocupados a todos.